Hechos capítulo 2, versos 39 al 41, y posteriormente vamos a ir a Génesis, pero comenzamos con Hechos capítulo 2, versos 39 al 41. Hechos capítulo 2, versos 39 al 41. Voy a leer desde el verso 37 para que tengamos un poco más del contexto de esta historia. Al oírlo, entonces, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les respondió: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos como 3,000 personas. Bautismo, señal y sello del pacto de gracia. La iglesia cristiana a lo largo del tiempo ha reconocido tres maneras de administrar el bautismo. La primera es la aspersión, la segunda la efusión y la tercera la inmersión. Son las tres maneras en las que a lo largo de la historia la iglesia ha administrado el sacramento del bautismo. Aspersión, ¿sí entiende usted el concepto de aspersión? Es decir, a través del rociamiento. La efusión, es decir, a través de un derramamiento de agua sobre la cabeza. Y la inmersión, que es la forma tradicional o más común, la que comúnmente se aplica, y quizá la que la mayoría de nosotros hemos recibido. Generalmente las iglesias que no son reformadas, las iglesias bautistas, pentecostales, piensan que el único modo de bautizar correctamente es por inmersión. Si la persona no es sumergida, no ha sido bautizada correctamente. Entonces, si una persona viene de alguna iglesia que no pertenece a estas tradiciones y que ha sido bautizada, por ejemplo, un creyente presbiteriano metodista que ha sido bautizado desde niño, y llega a una de estas iglesias, el bautismo que ha recibido seguramente ha sido por efusión o por aspersión, y llega a una de estas iglesias, es rebautizado porque niegan el valor de este sacramento, de esta práctica, de este bautismo. Ahora, tanto los que practican el bautismo por aspersión, efusión y también por inmersión, creemos y sostenemos que la manera que bautizamos está registrada o tiene una base bíblica. Quiero en esta mañana, hermanos, mostrarles que el término bautismo que se utiliza en la Biblia es un término muy amplio. No solamente significa inmersión o sumergir a una persona, sino que también en el Antiguo Testamento, principalmente en la Septuaginta, que es la traducción griega del texto hebreo del Antiguo Testamento, usa mucho la palabra bautismo o baptismo, que es la palabra griega, para referirse a algunas aspersiones, algunas efusiones y también algunas veces para las inmersiones, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra bautismo no es exclusiva o no significa exclusivamente sumergir a una persona dentro del agua. Por ejemplo, hermanos, tenemos en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 10 y verso 14, esto va a ser poco apreciable en nuestras versiones porque son una traducción. Pero en la Septuaginta, vamos de todos modos a esos textos, en la Septuaginta es apreciable los textos que se utilizan, o la palabra, perdón, que se utiliza. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos 10 y luego verso 14. Recuerde que estamos hablando acerca del modo del bautismo, y lo que le estoy diciendo es que existen tres formas que la iglesia ha utilizado para administrar el sacramento del bautismo.
En este caso, en el segundo libro de Reyes, no tenemos un bautismo, pero tenemos la palabra, ¿sí? La palabra bautismo. No se aprecia en la traducción, pero en la Septuaginta, en el verso 10, en el verso 14, perdón, se aprecia la palabra baptismo. No estamos hablando de un bautismo, estamos hablando de cómo se está usando la palabra. ¿Sí me está entendiendo? No estamos diciendo que Naamán fue bautizado. Estamos haciendo una comparación de cómo fue usada la palabra. Vamos al verso 10 y vamos al verso 14. Primero verso 10. ¿Alguien quiere leer segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 10? Y de ahí nos saltamos al verso 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos el concepto intercambiable. En el verso 10, el profeta Eliseo, gracias, Eliseo, le dice a Naamán que se lave, ¿sí? Y cuando Naamán va al río, ¿qué es lo que hace? Se zambulle o se sumerge. Y la Septuaginta en el verso 14 usa esa palabra, se bautizó. Es decir, para dar la idea de que se sumergió. Lo que le estoy diciendo es que en el Antiguo Testamento tenemos varias maneras de usar la misma palabra. El profeta le dice, lávate, y él entendió el lavar como sumergirse, ¿sí? Pero vamos a otro texto, Daniel capítulo 4, verso 33. Nuevamente, no es en nuestra traducción apreciable, pero si lo vemos en la Septuaginta, que es la traducción griega del texto hebreo, es más apreciable. Daniel 4:33. Aquí tampoco tenemos a alguien que se esté bautizando, pero estamos viendo cómo se está usando la palabra. Sí, estamos entendiendo, hermanos. Daniel capítulo 4, verso 33. ¿Alguien lo tiene, por favor? Gracias. No es apreciable, pero donde nos dice nuestra traducción que su cuerpo se mojaba con el rocío, la Septuaginta lo traduce como que era bautizado. Ahora, aquí entendemos que cuando la Septuaginta usa el término bautizar, no está diciendo que fue sumergido, sino que fue rociado que el rocío caía sobre él y era bautizado. Estamos dándonos cuenta cómo se usa la palabra bautismo, ¿sí? El punto es, hermanos, que no, al final creo que nuestra conclusión debe ser que no existe un mandato específico de cómo debe realizarse el bautismo, pero sí tenemos muchas pruebas de cómo se utilizaba o de qué significaba la palabra bautismo. Por último, de algunas de las citas del Antiguo Testamento, quiero que vaya conmigo a Levítico capítulo 4, verso 17. Levítico 4, 17. Cuando encuentre usted la lectura puede hacerla. Levítico capítulo 4, verso 17. Ahí tenemos la palabra rociar. Rociar, que nuevamente la Septuaginta utiliza el verbo bautizar, ¿sí? Así que el concepto o la palabra bautizar puede tener estas tres ideas principales. Sumergir, como lo que hizo Naamán cuando fue mandado por el profeta a lavarse, se zambulló, se sumergió. Tenemos también la idea de rociar, como en el caso del rocío que caía sobre Nabucodonosor. Y tenemos también el mandato sobre la purificación de aspersar sangre sobre el pueblo, en Levítico 4:17, donde nos está hablando acerca de las purificaciones. ¿Cómo usa el Nuevo Testamento esta misma palabra? Bueno, vamos a Lucas capítulo 11, verso 38. Lucas 11:38.
Vamos a buscar también Marcos capítulo 7, verso 4. Marcos capítulo 7, verso 4. Y vamos a ver estas dos citas, Lucas 11:38, Marcos capítulo 7, verso 4. ¿Tiene alguien la lectura? ¿Puede hacerla, por favor? Ok. Que no se haya bautizado las manos antes de comer, es la palabra que se utiliza acá. Lo que se está indicando, estamos hablando no de un lavado higiénico como nosotros lo realizamos. Por ejemplo, antes de comer, la mayoría de nosotros, a excepción de los más chicos, ¿verdad?, que no se lavan las manos, pero la mayoría de nosotros, ya sea que abrimos la llave o sacamos un bote, un traste, pero lo hacemos de varias maneras. Puedes poner las manos bajo el chorro de agua de la llave, puedes meterlas en el traste, sumergirlas, o puede alguien echarte agua. Es decir, las tres formas son un bautismo. ¿Sí me está entendiendo? Aquí no, en el caso de los fariseos se estaba hablando de una purificación ceremonial. Lavarse las manos no por higiene, sino por una purificación que pedía la ley. Ahora, también algunos consideran que la manera en que ellos bautizaban sus manos no era sumergiéndolas en el agua, sino que alguien les rociara o les echara agua con una jarrita sobre las manos para la purificación de las manos, para la purificación ceremonial. Otra idea es que ellos sumergían una mano en el agua y entonces la sacaban y esa mano mojada la frotaban sobre la mano seca para purificarla. Entonces sumergían una mano, la sacaban chorreando de agua y la frotaban sobre la otra. Se da cuenta que la idea de bautizar es muy amplia, no solamente tiene que ver con sumergir. ¿Sí? Marcos capítulo 7, verso 4 no lo hemos leído, ¿verdad? ¿Alguien tiene la lectura, por favor? Marcos capítulo 7, verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de bebé y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Gracias. Volviendo, dice, al regresar del mercado, volviendo a la plaza, no comen nada antes de, y el texto griego dice, bautizarse. Ahora, sería un poco difícil que la idea fuera que cada que regresaban de la plaza, se sumergieran, ¿sí? Se sumergieran completamente. La idea es de un lavamiento ceremonial, de una purificación ceremonial. Estos textos, junto con otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dan la idea de que la palabra bautizar es una palabra bastante amplia en su significado. No solamente significa entonces sumergir, sino que implica rociar o derramar también agua sobre una persona. Tiene que ver principalmente el lavamiento o el bautismo tiene que ver con purificaciones ceremoniales. Esto va a ser la base para lo que vamos a ver más adelante. Quiero leer la cita del escritor Bruce McDowell comentando sobre el asunto del bautismo. Dice lo siguiente: en el Antiguo Testamento se describen 7 tipos de bautismos que incluyen el uso de agua, el uso de sangre y aceite, pero ninguno es hecho por inmersión. Más bien todos fueron hechos vertiendo agua o rociando. El bautismo por inmersión era siempre una señal de juicio, como el diluvio en el tiempo de Noé o el bautismo del ejército del faraón en el Mar Rojo. Luego, Bruce McDowell cita al teólogo Archibald Hodge, y en la cita que hace de Hodge dice lo siguiente: los egipcios sumergidos no fueron bautizados, y los israelitas que fueron bautizados no fueron sumergidos. Le repito la cita de Archibald Hodge: los egipcios sumergidos no fueron bautizados,
O sea, fueron enjuiciados. Y los israelitas bautizados no fueron sumergidos. Y la esencia de la salvación y la esencia de, entre paréntesis, la salvación de la familia de Noé, en donde el bautismo se dice que fue antitípico, o sea, una representación, consistía en que ellos no fueron sumergidos. Hasta ahí la cita de Hodge. Continúa la cita de McDowell. Adicionalmente, a través de la lluvia, podemos decir que la familia de Noé fue rociada. Génesis 7:12 y verso 13. No hay ningún pasaje de las Escrituras en que el bautismo por inmersión pueda ser probado igualmente. O sea, lo que está diciendo este escritor es que no existe ningún pasaje determinante por el cual la única forma de bautizar sea por inmersión. Y concluye, no podemos probar que nunca fue usado, puede ser que fue usado. La mayoría de las iglesias de tradición reformada reconocemos el bautismo cualquiera haya sido su forma, por inmersión, por aspersión, por efusión, ¿sí? Porque entendemos que la importancia está en el símbolo, no en el modo. ¿Sí me está entendiendo? La importancia está en el símbolo, no en el modo. Nosotros hemos hecho bautismos, los que hemos realizado han sido por inmersión, más por el aspecto tradicional y por aprovechar la alberca, ¿no? Y también por algunos lugares a los que hemos ido que son propios para ello. Pero también debemos tener en cuenta esto. Muchas veces va a haber circunstancias que van a impedir que una persona sea sumergida. ¿Se le debe impedir el bautismo? Por ejemplo, hace tiempo estaba viendo el bautismo de un hombre, miembro de la iglesia adventista, que estaba enfermo, y ya más o menos, por lo que entendí, cuando él se recuperó un poco, fue el bautismo en la iglesia. Llevaron un enorme recipiente, no sé, una tina, y ahí fue sumergido. Como lo ayudaron a caminar, no recuerdo si en silla o cargando, lo llevaron para ser sumergido. ¿Qué pasa con personas así, hermano? ¿Tenemos que esperar hasta que puedan ser sumergidos para bautizarlos? Tenemos que pensar en esto, ¿no? No demeritamos el bautismo por inmersión, nosotros lo hemos practicado. El punto donde quiero que lleguemos es que entendamos que la Biblia nos habla del bautismo como una práctica mucho más amplia de lo que a veces entendemos o comprendemos que es el bautismo, ¿sí? Esto tiene que ver con el significado del bautismo desde un punto de vista etimológico de la palabra. ¿Cuál ha sido su uso, sobre todo en el Antiguo Testamento, cómo la Septuaginta utiliza la palabra, y cuál ha sido su uso también en el Nuevo Testamento? Vamos al segundo punto, que es el significado del bautismo, pero ahora, ya que hicimos brevemente un repaso etimológico de la palabra, vamos a ver cuál es su significado teológico de la palabra. Antes de seguir adelante, hermanos, quisiera preguntarles si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda sobre esto, sobre este asunto. ¿Estamos bien? Bien, vamos ahora al significado del bautismo, desde el punto de vista teológico. ¿Cómo era usado? Algunos de los pasajes que leímos ya nos dieron una pequeña introducción de cómo se usaba el bautismo en el Antiguo Testamento, pero vamos a considerar otros pasajes. Dice un escritor que algunos suponen que el significado del bautismo es muerte y resurrección. Sin embargo, el uso de los bautismos en el Antiguo Testamento tenían que ver con purificaciones, y este es el sentido que se mantiene en el Nuevo Testamento. Algunos suponen que el significado del bautismo es muerte y resurrección. Me parece que esta cita es de
el doctor Smalling, se me fue su nombre. Algunos suponen que el significado del bautismo es muerte y resurrección. Sin embargo, el uso de los bautismos en el Antiguo Testamento tenía que ver con purificaciones, y este es el sentido que se mantiene en el Nuevo Testamento. De hecho, hermanos, una de las alabanzas que cantamos habla de eso, ¿no? Con poder me levantaré. Y no está mal, es una idea, pero no es lo esencial. Esta alabanza se centra en eso porque es de una iglesia bautista, y obviamente la iglesia bautista entiende que el bautismo representa únicamente esto, que a la hora de ser sumergido estás siendo enterrado, y a la hora de ser levantado estás resucitando a vida nueva. El gran problema con esto, les he dicho en varias ocasiones, el gran problema con esto es que en el primer siglo nunca enterraban así a las personas. Esta es una imagen muy propia de nuestro tiempo, pero en el primer siglo no estaba presente esta imagen. Nadie imaginaba que el agua representaba la tierra. ¿Sí? Le decía a unos hermanos, estábamos platicando sobre el tema, y ellos me expresaban esta idea, y le decía, el problema es que Jesús murió crucificado, no ahogado. O sea, tampoco es así como que una representación clara de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque Él no murió ahogado. No sé si me está entendiendo. Murió crucificado. Por eso no debemos ser tan insistentes en que si no es por inmersión no vale tu bautismo. Tenemos que entender cuál es el significado del bautismo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo habla de que en el bautismo de Cristo hemos sido sepultados y hemos sido levantados. Pero entendamos que Pablo está hablando como un creyente del primer siglo, donde el entierro, como hoy lo practicamos, no se practicaba. ¿Recuerda usted de qué manera fue sepultado el Señor Jesucristo? En una cueva. No echaron tierra sobre Él, rodaron una piedra. ¿Sí? Cuando Él resucitó, no salió por arriba, no rompió la cueva. Imagine que esa es la cueva, no salió hacia arriba. ¿Qué es lo que preguntaron las mujeres? ¿Quién movió la piedra? No, ¿quién hizo un hoyo y entró? ¿Quién movió la piedra? Entendemos que Jesús no salió vertical, sí, ¿verdad? No salió vertical, salió horizontal. Es decir, hermanos, no tenemos que ser tan estrictos en decir que eso significa el bautismo, porque no cubre la imagen, no cubre la idea, la imagen que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando cantamos este hermoso canto que creo que fue el último que cantamos, Cubierto por las aguas, es un hermoso canto, pero es de tendencia bautista, por eso es bautista, por eso con poder me levantaré, no está mal. No estoy diciendo que por qué lo cantamos, porque en la selección de los cantos yo soy el responsable también de lo que estamos cantando, pero nosotros no es tanto ese nuestro énfasis, nuestro enfoque, ¿sí? Así que nadie me vaya a decir, entonces, ¿para qué lo cantamos, hermano? No es ese el énfasis que le estamos dando. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia sobre las purificaciones? Ya dijimos, hermanos, que el Antiguo Testamento usa esa palabra, bautizar, es algo común. ¿De qué manera se utiliza? Vamos a Números capítulo 8, verso 7. Números capítulo 8, verso 7, después vamos a ir al Salmo 51. Números capítulo 8, verso 7. Así harás para expiación por ellos, rocías sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Y serán purificados. La intención de ese rociamiento o de ese bautismo era declararlos puros, purificados, limpios. Esa es la imagen, esa es la idea. Ahora, alguien decía con mucha razón, el agua nunca en la Biblia
ha sido símbolo de la tierra. El agua en la Biblia siempre ha sido símbolo de limpieza y del Espíritu Santo, de purificación y del Espíritu Santo. Nunca ha sido símbolo de tierra, como para que entendamos entonces que a la hora de introducir al hermano dentro del agua lo estamos sepultando, porque el agua nunca ha representado a la tierra en ninguna parte de las Escrituras. Pero sí podemos entender que esa agua es símbolo de su purificación, de su limpieza, de que está haciendo, no en ese momento, pero sí podemos entender que esa es una señal de que ha sido lavado, de que ha sido limpio, no por el agua, como dice el apóstol Pedro, sino por la sangre de Jesucristo. En el Salmo 51, en esta confesión que hace David, en el Salmo 51, en el verso 7, tenemos la misma imagen. Salmo 51, verso 7. ¿Alguien quiere ir allá, por favor? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gracias, purifícame con hisopo. ¿Cómo era la purificación con hisopo? Bueno, el hisopo era una rama de un árbol que se mojaba, ¿y cómo sería? Exactamente, así es. Mire, yo sé que para eso de repente es así porque ¿dónde lo vemos? Pero esa era la manera en que el pueblo de Israel hacía sus purificaciones. ¿Sí me está entendiendo? Sí, los católicos lo hacen, los metodistas lo hacen, los presbiterianos lo hacen, las iglesias reformadas lo hacen. Pero quizá nosotros, a ustedes, no a nosotros, a algunos de ustedes quizás sea también un poco como que eso es de la iglesia católica. Esto no tiene que ver con que el agua es bendita, no tiene nada que ver con eso. El agua sigue siendo agua. El agua en la que van a ser bautizados nuestros hermanos es agua común. Como cuando hablábamos del sacramento de la cena, los elementos que usamos son elementos comunes, que usamos en cualquier otro momento, pero se vuelven importantes porque los estamos usando como recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como el sacramento de nuestra salvación, como el sello de nuestra salvación. Entonces lo común se vuelve santo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces el agua donde van a ser sumergidos nuestros hermanos no es bendita, no está bendita esa agua, ¿sí? Es común. Vamos a otra cita, Levítico capítulo 14, versos 6 y 7. Díganme, hermanos. Levítico 14, versos 6 y 7. Después tomará la vecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la vecilla viva en la sangre de la vecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y declarará limpio, y soltará la vecilla viva en el campo. ¿Qué propósito tiene otra vez, hermanos, este bautismo? Purificación, limpieza. Otra vez vemos que todos esos bautismos tenían un propósito, hablar de purificación, hablar de limpieza. Ahora, vamos a Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 26. Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Gracias, hermano. El Señor en esta parte de las Escrituras dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Ahora, el bautismo, hermanos, aún cuando, no importa la etapa o el tiempo en que hayamos recibido el bautismo, siempre podemos regresar atrás y recordar que por la muerte de Jesucristo ya hemos sido purificados.
Algunos de nosotros ya quizá tenemos muchos años de ser bautizados y quizá algunos pensamos, ay, qué bonito volverme a bautizar para recordar. No, no tienes que volverte a bautizar para recordar. Tan solo debe ser evidente que aquello que hiciste en el nombre del Dios Trino es una verdad constante todos los días de tu vida. Recuerde, el agua no tiene ningún elemento mágico. Así como la circuncisión que era aplicada a los hombres y a sus descendientes, si no tenían fe, de nada les aprovechaba, así el bautismo, si eres bautizado sin fe, pues de nada te sirve. El agua no te limpia de tus pecados, pero si tienes fe, el agua señala la realidad de tu condición, has sido purificado por la muerte y por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos esa firme convicción y esa certeza de que hemos sido limpios por la sangre de Jesucristo. Esas aguas del bautismo simbolizan nuestra purificación, simbolizan nuestra limpieza. No sé si tengan algún comentario, si quieran hacer alguna pregunta o comentar algo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versos 11 al 14, Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14, nuevamente tenemos otra vez la idea de purificación. Hebreos capítulo 9, voy a leer desde el verso 10 hasta el verso 14. Dice en el verso 10, hablando de las ceremonias del antiguo pacto, dice, solo que aquellos servicios del antiguo pacto consistían en viandas, es decir, comidas y bebidas y diversos géneros de, ¿cómo dice su versión? De abluciones. ¿Sabe cómo dice el texto griego? Diversos géneros de bautismos. Diversos géneros de bautismos. Reglamentos carnales, dice, impuestos hasta el tiempo de la reformación, o sea, de la renovación, pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Porque si la sangre, dice el texto, de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, observe esto, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Para que el hombre pudiera acercarse a la presencia de Dios tenía que pasar por distintas abluciones, por distintas aspersiones, rociamientos, para que pudiera estar puro y pueda entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo. Ahora solamente ha sido necesario un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, somos sumergidos en el agua, somos rociados o recibimos la efusión, estamos reconociendo algo que es una realidad para nosotros. Hemos sido declarados limpios, no por el bautismo, sino por la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros y en nuestro favor. Hace rato, mientras nos estábamos preparando, mis hijas estaban buscando algunas cosas y de repente no se entendían entre ellas. Y yo pensaba, si el bautismo fuera por nuestras obras, ellas no deberían bautizarse. Pero el bautismo no habla de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quienes no comparten nuestras convicciones dicen, si estás listo a serle fiel al Señor, bautízate. Porque el bautismo no es un juego.
O te comprometes, y eso nos habla de salvación por obras. Eso es salvación por obras. En el tiempo que llevo de pastor, nunca le hemos negado el bautismo a nadie. A adultos que han confesado su fe en Jesucristo nunca se le ha negado. Solamente a aquellos que de plano no son creyentes. Porque ¿para qué van a ser bautizados? A veces algunos hermanos me dicen, hermano, yo quisiera bautizarme, pero sucede que hay algún problema en mi familia y donde estoy me dicen que no puedo bautizarme. Yo quisiera decirle que no está bien eso, sin embargo, lo tiene que arreglar donde están. ¿Sí me está entendiendo? Porque el bautismo no habla de lo fiel que tú le puedes ser al Señor, el bautismo habla de lo fiel que Él ha sido con su pueblo. El bautismo no habla de que tú estás prometiéndole al Señor una fidelidad completa. ¿Por qué, hermanos, no tenemos duda en bautizar a nuestros hijos? Porque no se trata de la firmeza ni de la convicción de ellos, se trata de la seguridad que tenemos, primero, de que el Señor nos ha purificado, y esta purificación que nosotros tenemos se las ha prometido a nuestros hijos, se las ha ofrecido libremente a nuestros hijos. Desde luego el pacto involucra compromiso. Para nosotros como padres estamos comprometidos a enseñar estas palabras del pacto a nuestros hijos, a guiarlos, a instruirlos, a guiarlos al Señor, como dice el nuevo pacto que leímos en Jeremías capítulo 31. Desde el más pequeño hasta el más grande conocerán al Señor. Nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos y bautizarlos a cualquier edad es una señal de: hijo, tú tienes una gran promesa, el Señor ha prometido purificarte, y el bautismo que recibiste es señal de eso. Cuando nuestros hijos, como nosotros mismos, nos encontramos de repente enfrentando nuestros pecados, o nuestros hijos en algún momento de su crecimiento enfrentan sus pecados, el mismo bautismo es una promesa de saber a quién regresar, a aquel que les ha dado limpieza, aquel que a través de la sangre de Cristo les ha prometido purificación. Muchas personas que no comparten nuestras convicciones, si ya son bautizados y pecan, porque realmente muchos creen que después de bautizarte, no vuelves a pecar. No vuelves a pecar. Entonces algunos de estos creyentes viven agobiados por la culpa, porque dicen: me bauticé y pequé, necesito volver a arrepentirme, a aceptar a Cristo en mi corazón, y necesito volver a bautizarme, y ahora sí va en serio. La verdad es que nos podemos bautizar 100 veces, nos podemos bautizar a diario. El bautismo es la señal de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que ustedes y yo, los que creemos, seamos purificados y podamos entrar libremente a la presencia del Señor. Tengan en cuenta que el bautismo, como lo hemos dicho, no asegura la salvación de nadie, es un símbolo de la fe que tenemos. Habla de las misericordias del Señor, que Él ha provisto la sangre y el medio para que nosotros podamos entrar libremente a la presencia del Señor. Al igual que la circuncisión en el Nuevo Testamento, el bautismo es explicado como la señal de las más altas bendiciones espirituales que Dios concede a los pecadores. En términos generales, se habla del bautismo como la señal de la obra salvadora de Dios, por ejemplo en Hechos 16:30 y versos siguientes. Mientras que en términos específicos se habla del bautismo como la señal del perdón de pecados, Hechos 2:38. El lavamiento que quita nuestros innumerables pecados, Hechos 22:16. La renovación que tenemos en Cristo, Romanos 6:4. El habernos revestido de Cristo, Gálatas 3:27. El lavamiento de la regeneración y la renovación, Tito 3:5. Efesios 5:26. Por el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:5, nuestra unión con la comunidad de fe por medio de su Espíritu, y estar unidos con Cristo, revestidos de Cristo, bien con Dios por medio de la fe,
ser simiente de Abraham y herederos de la promesa de Dios. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29. ¿Se da cuenta de todas las cosas que anuncia el bautismo para nosotros? Ninguno de ustedes piense que en el momento en que te bautizaste Dios está diciendo, ahora sí. Más bien es reconocer la gracia con la que Él nos ha amado, nos ha llamado, nos ha librado de la condenación. Dice uno de los himnos que cantábamos que nuestro juicio es morir, nuestro juicio es morir. Separados de Él por la eternidad en dolor y sin Él. Ese es el juicio, esa es la condenación que merecemos. Pero el bautismo habla de lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Nos ha purificado, nos ha acercado, nosotros que éramos lejanos, ahora hemos sido acercados, nosotros que no teníamos esperanza, ahora la tenemos, nosotros que no estábamos en el pacto ni teníamos las promesas, ahora las tenemos. Y eso debe ser un gran gozo para nosotros. Eso debe ser un gran gozo, recordar que el día en que nos bautizamos, hermanos, estábamos confesando que la sangre de Jesucristo fue eficaz en limpiar todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, y tristemente y con dolor lo digo, nuestros pecados futuros. La sangre de Jesucristo fue suficiente para limpiar nuestros pecados. El escritor a los Hebreos no se limita en decir que la sangre de Jesucristo, si la sangre de aquellos animales tenía la capacidad, la virtud de acercar a aquellos al tabernáculo, dice el escritor a los Hebreos que la sangre de Jesucristo ha ganado eterna redención para nosotros. Solo su sangre ha logrado eso, y el bautismo es el medio que nosotros tenemos para confesar lo que Él ha hecho en la cruz. No lo que tú o yo, a partir de ese momento, somos capaces de hacer para Él, sino de la gran verdad de lo que Jesús hizo al derramar su sangre y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que quiero concluir haciendo dos cosas. A ustedes, hijos, niñas, jovencitas que se van a bautizar, recuerden que esas aguas hablan de la promesa que tienen en el Señor, la purificación de sus pecados. Estoy seguro que en algunas de ustedes ya existe una fe viva en el Señor, y esa es una realidad. Él las ha limpiado de sus pecados. A nuestros hermanos, a nuestro hermano que se va a bautizar, es esa misma realidad. Usted no va a ser lavado en esas aguas, pero esas aguas simbolizan que usted ya ha sido lavado en la sangre de nuestro Salvador. Pero al resto de nosotros, hermanos, que ya hemos sido bautizados años atrás, no sé cuánto tiempo ya tengas de ser bautizado, tienes que recordar que has sido purificado por la sangre de Jesucristo. Has sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y eso tiene que llenar nuestro corazón de un inmenso gozo, de una inmensa alegría.